Buenos días, amada iglesia. Hoy quiero compartir algo que he sentido en mi corazón y quiero que ustedes lo tengan. Y es esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Me he hecho una pregunta, ¿esclavos de quién? ¿De quién somos? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué nos narra la palabra de Dios acerca de este tema? ¿Por qué quiero hablar acerca de este tema? Porque allá afuera muchos creyentes y muchos cristianos se autodenominan como reyes, como hijos del rey, como príncipes, pero también olvidan que la palabra de Dios nos llama de que somos esclavos y que pertenecemos a un rey. Mi pregunta es, ¿a qué rey perteneces tú? ¿Y quién es tu Señor o quién es tu rey? Yo quiero que me acompañes a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 34 al 36. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchos hoy se cuestionan de que ellos son libres y que nunca han sido esclavos de nadie. Expresan con su manera de hablar y su manera de vivir que ellos tienen cierta libertad o que tienen libertad desde que tienen uso de razón. Pero yo quiero decirte en este día y quiero aclararte algo. La Biblia es clara acerca de este tema. Somos esclavos. El proceso es que tú y yo parece ser que no hemos entendido que somos esclavos de alguien. Y muchos no tienen claro esclavos de quién son. ¿Eres esclavo de Dios o eres esclavo de tus pecados? Eso narra la Biblia. Ahora bien, dice la Biblia que de una u otra manera somos esclavos de un Señor. Como les decía, yo me pregunto, ¿cuál es tu Señor? ¿Tu Señor es el pecado por ende, por siendo así, Satanás es tu Señor? ¿O somos esclavos del Señor Todopoderoso, de ese Dios majestuoso, soberano, Rey, absoluto, creador de todo lo que existe, de todo lo que hay? Yo quiero que te hagas esa pregunta personalmente. Romanos capítulo 6 en el versículo 16 dice así: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, dice el apóstol Pablo, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que fue transmitida. Efesios capítulo 2 en el versículo 1 al 2 dice la palabra del Señor: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que le gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en la desobediencia. Entonces, ¿quién gobierna tu corazón? Es algo que solamente tú puedes saberlo. Yo no puedo decir quién gobierna en tu corazón. Tendría que ver los frutos que hay en tu vida para poder dar una señal o tener una señal de quién gobierna en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Romanos capítulo 6 nuevamente en el versículo 18, en el versículo hasta el 22 dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de nuestra naturaleza humana, dice el apóstol Pablo. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a las impurezas, que llevan más y más a la maldad. Ofrezcámoslos ahora para servir a la justicia,
que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenza y conduce a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Hay dos puntos. Recuerde que la Biblia siempre nos ha enseñado que hay dos caminos. Amén. Igualmente nos enseña que somos esclavos, o somos esclavos de nuestros pecados, y por ende somos esclavos de Satanás y de este mundo, o somos esclavos de nuestro Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual nos trajo libertad a través de su vida, muerte y resurrección, por la cual Él expió todos nuestros pecados y ahora podemos vivir una vida en justicia por los méritos de Cristo, en santidad, buscando cada día querer agradar a nuestro Dios. Es importante saber quién es nuestro Señor. Es importante quién es tu Rey. Es importante a quién estás esclavizado. Estás esclavizado a tus deseos pecaminosos. Estás esclavizado a tu mundo en el cual te encierras, a tus deseos de vanagloria, a tus deseos de poder, a tus deseos de fama. Por ahí hace poco escuché a una joven decir: déjenme vivir mi vida, que yo quiero vivirla. Yo soy libre para vivirla. Yo me siento libre para vivirla. Olvidando que no es que sean libres. Olvidan, esta juventud y este cristianismo moderno ha olvidado que le pertenecemos a un rey. O es Satanás y sus pecados o el mundo, o eres esclavo al reino de los cielos, a Dios, a Jesús. El apóstol Pablo tenía claro cuando hablaba acerca de su esclavitud. Muchas versiones de la Biblia hablan de siervo, pero en sí la palabra en el original es doulos, esclavos de Dios. En lo que Pablo, en todas las cartas en las cuales se dirigió y que han sido traducidas como siervos, en la mente y en el corazón del apóstol Pablo siempre estuvo la idea de que él era un esclavo de Dios. Esclavos a nuestro buen Dios. También la carta que escribe el apóstol Pablo a 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 al 20, dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, dice el apóstol Pablo. Quiere hacer entender a cada persona, a cada creyente, tanto como aquel que ha recibido a Cristo como el que no lo ha recibido, que entiendan, aquellos que hemos recibido por gracia, por misericordia, el amor de Dios, tenemos que tener claro lo que el apóstol Pablo nos enseña: somos templo del Espíritu Santo, el cual hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y él aclara: ustedes no son sus propios dueños, no nos mandamos a nosotros mismos. De una a otra manera somos esclavos. Esclavos de Dios o esclavos del mundo. Esclavos de Dios, esclavos de nuestros pecados. 1 Corintios, en el capítulo 6 que hemos leído, el versículo 20 en la Nueva Versión Internacional, quiero leerles, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ajenas a nosotros, nos toca dividir esta enseñanza: esclavos del pecado, esclavos de Dios. Espero que puedas escuchar la segunda parte. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos.